Veamos los trapezoides. En los trapezoides vamos a ver las propiedades de los trapezoides. Y antes de ver las propiedades vamos a ver la definición de los trapezoides. Dice que los trapezoides no tienen lados paralelos. Si recordamos nosotros en los trapecios y en los paralelogramos teníamos, aunque sea uno o dos pares de lados opuestos y paralelos. En este caso no hace falta ni decir opuestos porque si bien este es opuesto con este lado no es paralelo con este. Entonces es suficiente decir que no tiene lados paralelos. Ahora, observemos cuáles son los trapezoides. Los trapezoides, si no tienen lados paralelos, observemos que este lado con el opuesto no es paralelo, que es con el único que podría ser paralelo, y este tampoco es paralelo con este lado que está acá. Es un cuadrilátero, sí, tiene 4 ángulos también, pero no tiene lados paralelos. Y en particular hay un trapezoide que lo trabajamos mucho, que es el romboide. Y el romboide sí tiene ciertas características y propiedades. Vamos a ver cuáles son. Me dice que tiene 2 pares de lados consecutivos y congruentes. 2 pares, a ver. Si nosotros observamos, congruentes significa iguales. Observamos que este lado es igual a este y que este lado es igual a este. Consecutivos, ¿qué quiere decir? Este le sigue a este y son iguales. Este lado le sigue a este y son iguales. ¿Qué es lo que dice acá? El lado BC es igual al lado AB. Lo marco así. El lado AD es igual al lado DC. Lados consecutivos y esos consecutivos son iguales. Veamos en las diagonales. También tenemos 2 diagonales, BD y AC. Si observan en las diagonales, cuando yo las trazo, observen acá, esta diagonal se nota que es mucho más larga antes de que la trace esta de acá que esta que está acá. Y recibe el nombre de diagonal principal o diagonal mayor y diagonal menor. Veamos cómo son las diagonales. En primer lugar me dice que las diagonales son perpendiculares. ¿Qué quiere decir que son perpendiculares? Este es el símbolo de perpendicularidad. ¿Qué quiere decir que son perpendiculares? Que se cortan formando ángulos de 90 grados. Eso quiere decir que son perpendiculares. Y ahí yo hago una aclaración. Les digo que la BD es la diagonal principal o diagonal mayor. ¿Sí? Entonces podemos escribir acá que DB es la diagonal mayor o diagonal principal y que AC es la diagonal menor o la secundaria también se conoce. Veamos ahora qué pasa con esta diagonal también. Ya hemos dicho que son perpendiculares. Ahora observemos que la diagonal principal, esta que está acá, es bisectriz del ángulo B y del ángulo D. ¿Qué quiere decir bisectriz? Que esta diagonal corta a este ángulo y a este ángulo de tal manera que me dice que corta en 2 ángulos iguales. O sea, este ángulo es igual a este ángulo de acá. Si yo hubiese trazado bien, se notaría mejor, ¿sí? Y este ángulo es igual a este de acá. O sea, no me está diciendo que B y D son iguales, para nada. Me está diciendo que esta diagonal principal corta el ángulo B en 2 ángulos iguales y corta el ángulo D en 2 ángulos iguales. Eso me dice que es bisectriz de B y D. Después me dice que también esta diagonal principal, esta que está acá, es mediatriz de la diagonal menor, o sea, de la otra diagonal, de AC. Es mediatriz de AC, o sea, esta diagonal es mediatriz de esta que está acá. ¿Qué quería decir que es mediatriz? Que corta en el punto medio a esta mediatriz, formando en este caso que este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Eso me dice que es mediatriz, o sea, es bisectriz porque divide estos 2 ángulos en 2 ángulos iguales y es mediatriz porque divide a la otra, es mediatriz porque divide a esta en 2 segmentos iguales. Y por último me dice que los ángulos opuestos A y C, solo estos 2, son iguales. ¿Y por qué son iguales? Si ustedes observan al trazar la diagonal principal, este dibujo, ¿sí?, queda un reflejo de este dibujo. ¿Por qué? Porque este lado es igual a este y este es igual a este. Entonces, en ese caso, yo puedo decir que este ángulo A es igual a este ángulo C. Esa es la última propiedad que se cumple en el romboide, que es un caso particular de los trapezoides.